Bienvenidos una vez más a los Math Lover a nuestra Zombie Edition. El día de hoy hablaremos principalmente sobre lo que es la proporcionalidad directa, tocando los temas de razones, proporciones y obviamente proporción directa. Entonces, comenzamos. Las razones va a ser una comparación entre dos cantidades, por ejemplo, la cantidad de hombres con la cantidad de mujeres. Si tengo 20 hombres y tengo 30 mujeres, estos los puedo comparar mediante una división y se va a leer 20 a 30. Para el caso de las proporciones, que son la igualdad entre dos razones, voy a tener ese ejemplo y estos se van a leer 20 a 30 como 4 a 6. Pero ojo, para que una proporción exista, debe cumplir la propiedad fundamental de las proporciones. A es a B como C es a D. Esto es verdad si el producto cruzado existe. Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, si tenemos que verificar si se cumple la proporción, para esto debemos realizar el producto cruzado. Es decir, 21 por 4, 3 por 28. Si esto es igual, al ser iguales se cumple la... Entonces chicos, ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Vamos a verificar de igual forma si se cumple la siguiente proporción, es decir, si 32 cuartos es lo mismo que 5 medios. Recuerden que para esto debemos realizar en primera instancia el producto cruzado. 4 por 5 y 2 por 32. Como se muestra a continuación, 32 por 2 será igual que 5 por 4. Al realizar los productos, nuestro primer producto nos queda 64 y nuestro segundo producto nos queda 20. Por lo tanto, lo que podemos decir es que esto no sería una proporción porque el producto cruzado obviamente no es igual. La proporción. Ahora veremos lo que es la proporcionalidad directa. Dos variables son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o cuando ambas disminuyen. Veamos otro ejemplo. Un automóvil recorre 120 kilómetros en 40 minutos. ¿Cuántos minutos tarda en recorrer 200 kilómetros? Ahí estaría nuestra tablita, kilómetros y minutos. Primero entonces establecemos la proporción. Si nos damos cuenta, aumentan los kilómetros, por lo tanto aumentan los minutos. Hacemos nuestra proporción, realizamos el producto cruzado, despejamos la x y nos da un total de 200 sobre 3 minutos. Ya chicos, entonces ahora veremos un ejemplo para lo que es la proporcionalidad directa. Y lo primero que vamos a ver es leer el ejercicio. Dice, ¿cuál será la sombra que proyecta un árbol de 10 metros de alto, sabiendo que un edificio de 50 metros de alto proyecta una sombra de 20 metros de largo? Primero entonces establecemos nuestra tabla. Por un lado tenemos las alturas, 10 metros del árbol y 50 metros del edificio. Y por otro lado tenemos la sombra. No sabemos cuánto es la sombra que proyecta el árbol, pero sabemos que el edificio proyecta una sombra de 20 metros. Si nos damos cuenta, la altura aumenta de 10 a 50, por lo tanto la sombra lógicamente también debiese aumentar, de lo que no sabemos hasta 20. Si lo queremos plantear al revés, es decir, de 50 metros de alto de un edificio baja a 10 metros de la altura de un árbol, va a ocurrir lo mismo en la sombra. Los 20 metros de sombra va a tener que disminuir porque el árbol es mucho más pequeño que el edificio. Por lo tanto, se puede decir que si uno disminuye, el otro también disminuye. En ambos casos se establece una proporcionalidad directa. Estableciendo entonces la proporción, nos queda 10 es a 50 como y es a 20, lo cual nos va a generar, por la propiedad de la proporcionalidad, el producto cruzado 10 por 20 es igual a 50 por i. Además de esto, despejando el i, tenemos que 10 por 20 dividido en 50, lo que nos va a generar un valor de 200 sobre 50, que es 4. Ahora bien, ¿qué significa este 4? Va a significar que el árbol proyecta una sombra de 4 metros de largo, estableciendo nuestra proporción directa. Bonus track. Arriba.
Vamos a ver la representación de la proporcionalidad. Para esto necesitaremos un plano cartesiano donde el eje X es de las ipsas y el eje Y de las ordenadas. Ahora veremos entonces un ejemplo para lo que es la representación gráfica. Vamos a tener la relación que existe entre las tazas de arroz y las tazas de agua para poder cocinar. Vamos a tener que completar y representar gráficamente la proporcionalidad requerida. Si nos damos cuenta, acá tenemos una tabla donde en una fila tenemos el agua y en la otra fila tenemos el arroz. Muchas veces estas tablas son representadas de forma vertical, pero también pueden ser utilizadas de forma horizontal. La idea es la misma. Si nos damos cuenta, para las 2 tazas de agua no tenemos tazas de arroz, o no sabemos cuántas tazas de arroz tenemos que ocupar. Para 4 tazas de agua lo mismo ocurre, pero para 6 tazas de agua tenemos 3 tazas de arroz las que debemos utilizar. Es por esto que tenemos que de alguna forma calcular la proporción o la constante de proporcionalidad de esta situación. Como ustedes ya lo calcularon, se dan cuenta inmediatamente que para 2 tazas de arroz, 2 tazas de agua, necesitamos una taza de arroz. Para 4 tazas de agua necesitamos 2 tazas de arroz y para 8 tazas de agua necesitamos 4 tazas de arroz. Entonces chicos, ahora vamos a llevar el ejemplo a lo que es un plano cartesiano. Por un lado tenemos en el eje X vamos a poner el arroz y en el eje Y vamos a poner el agua. Si ustedes quieren cambiar esta situación, es decir, en el eje X poner el agua y en el eje Y poner el arroz, lo pueden hacer perfectamente y la gráfica va a ser muy parecida. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a graficar nuestros puntos. Como la X es el arroz, dice que arroz es 1 y la Y es agua, entonces dice que es 2. Por lo tanto, en la intersección ubicamos nuestro punto. Ahí va a estar nuestro primer punto, 1,2. Recuerden que todos los planos cartesianos generan pares ordenados, donde siempre la primera coordenada es X y la segunda coordenada es Y. Ahora bien, para nuestro segundo punto o nuestra segunda situación, nuestra X es el 2, nuestra Y es el 4. Entonces, X2, Y4. Y ahí ubicamos en el plano cartesiano. Hacemos lo mismo con nuestro tercer punto, 3,6. Y por último, nuestro cuarto punto, 4,8. Ahora bien, siempre lo que es la proporcionalidad directa va a generar la siguiente situación. Va a ser una recta ascendente. Vuelvo a repetir, siempre una proporcionalidad directa va a generar una recta ascendente de este tipo. Sea cuales sean los valores que pueda tener su tabla, siempre que fuese una proporcionalidad directa, va a ser una recta ascendente. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado este video como yo disfruté haciéndolo y no olviden suscribirse. Muchas gracias.